código procesal penal que nosotros tenemos, bueno, no es una creación del legislador dominicano, no lo es. Es una creación, digamos, que obedece a muchas corrientes de pensamiento en el ámbito jurídico. Tiene un poco del derecho alemán, tiene un poco del derecho francés. Y por vía de consecuencia, lo que nosotros hemos hecho es receptar, ¿no? Recibir ese legado jurídico procesal penal. Este código que nosotros implementamos a partir del año 2004, recuerde que esa ley que implementa el Código Procesal Penal data del año 2002, solo que el Código Procesal fue aprobado en ese año y dando lugar, ¿verdad?, al desplazamiento del llamado Código de Procedimiento Criminal, que tenía un modelo de ventilación de los procesos penales de corte mixto. La parte de instrucción obedecía al modelo inquisitorial, caracterizado por un excesivo formalismo, donde el juez de la instrucción, bueno, creo que también lo hemos resaltado eso en otras oportunidades, tenía, digamos, facultades de carácter investigativa. De manera que el mismo funcionario que investigaba era el que estaba llamado a decidir respecto de si esa investigación que él había hecho tenía los méritos para trascender y pasar entonces a la próxima fase del proceso, que sería la fase de juicio. De manera que este modelo adversarial vino a sustituir una distorsión, un sesgo que existía, porque ya sabemos que o el buen investigador mata al juez, buen juez mata al investigador. O sea, no pueden coexistir. ¿Ah? En el modelo inquisitivo se puede decir que el juez era batuta y constitución. Bueno, sí. Entiendo que sí, que es adecuado plantearlo así, Mayobanex, porque digamos que acusaba y juzgaba. O sea, y eso vino a ser solventado, eso vino a ser resuelto por este código procesal, sobre todo en su parte de principios, porque un principio puntual de la norma procesal penal dominicana es el artículo 22, que acuerda la separación de funciones. Como hemos dicho, a los fines de subsanar ese sesgo histórico que existía, ¿verdad?, en nuestra legislación en ese sentido, se puso fin con ello en ese principio, acordando que ni el juez puede, como dice el profesor Binder, el juez no puede saltar el charco del investigador. Es decir, porque entonces se produce una especie de antinomia de funciones, o sea, de contradicción de funciones. En la medida en que investigo, ya desarrollo lo que se conoce, y ya lo hemos planteado también anteriormente, lo que algunos llaman visión de túnel. Me comprometo con mi propia visión del proceso. Por eso, en la elaboración de la teoría de casos, si ustedes recuerdan, nosotros dijimos que es importante que en la valoración que usted haga del aspecto material, ¿qué pasó? ¿Cuáles circunstancias objetivas concurren? Bueno, fue que Juan llegó al bar, ¿verdad? Y sin mediar palabras la emprendió a tiros contra Pedro. Entonces usted tiene que tomar en cuenta cada elemento que sea relevante. Recuerden que nosotros, como técnicos del derecho, nos corresponde, digamos, hacer una especie de poda de esa parte fáctica, porque habrán elementos, ¿verdad?, que no tengan nada que ver, que no, digamos, van a obrar en pro de su teoría de caso. Entonces, a los fines de usted hacer las proposiciones fácticas del lugar, usted entonces tiene que hacer un análisis reflexivo, un análisis tranquilo, sereno de los hechos. Es lo primero. Recuerden las tres, digamos, la tríada de una teoría de caso, independientemente de que hayan otras que se agreguen. Una parte fáctica, una parte de hecho, es decir, rigurosamente respetar los hechos, para no autoengañarse. Muchas veces la propia víctima va a querer arrastrarlo a usted, si en caso de que usted la represente, y va a pretender que usted un poco, digamos, vaya más allá de lo que realmente ocurrió. Entonces, usted se supone que usted es el técnico. Para eso nos contratan. O sea, para eso vamos a la facultad de Derecho.
y para eso nos hemos especializado específicamente, concretamente en materia penal. Bueno, no, espérese un segundito. Usted pretende que esto se califique como asesinato. Bueno, esto no es un asesinato. Objetivamente nosotros no tenemos los elementos para probar eso que usted pretende de que fue un asesinato, porque cuando usted viene y me trae aquí los hechos, y recuerden la famosísima expresión de los romanos, dadme los hechos y yo te daré el derecho. De manera que una vez identificado el aspecto fáctico, con toda tranquilidad, con toda serenidad, sin prisa, entonces sí y solo sí, entonces vamos en escala ascendente hacia las partes restantes de la teoría de caso, que en este caso sería la parte legal, la parte jurídica. ¿Dónde está establecido esto? O sea, ¿cuál es la norma penal que regula este aspecto de hecho? Bueno, la norma donde esto se subsume, ya al momento de usted hacer esa subsunción, ese enmarcado que usted debe hacer, recuerden que debe haber una perfecta correspondencia entre hecho y derecho, porque de lo contrario usted se va a arriesgar a que esa calificación jurídica, no importa el ámbito donde usted se encuentre, en el rol, en el estrado. Si usted es representante de la víctima, tiene que hacer ello, lo tiene que hacer, y además si usted es representante, en este caso, del imputado. Y si es Ministerio Público, lo propio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde está eso en una norma penal tipificado como una infracción? Bueno, si los insumos que tengo en términos fácticos, lo que me arrojan es que esto me cabe, para movernos un poco con el ejemplo, en el tipo penal de estafa, bueno, no lo puedo calificar como robo. Porque recuerden que el proceso acusatorio es adversarial, es una lucha de adversarios, es una guerra, solo que una guerra civilizada. Solo que es una guerra donde lo que prevalece es el argumento, lo que prevalece es la razón, lo que prevalece son las posiciones que tienen logicidad con lo que se plantea. Recuerde que todo buen argumento tiene que cuidarse de no ser contradictorio en su propio cuerpo. O sea, no puedo decir que estaba oscuro cuando eran las 12 del día, salvo que sea un día muy nublado, un día especialmente, ¿verdad? Con un clima muy especial, o que usted esté en un lugar donde no haya, digamos, no pueda entrar la luz del sol. Entonces, hay que cuidarse de lo que usted está planteando en su argumento se corresponda objetivamente con lo que pudo ocurrir. Por eso recuerden que una de las características de una buena teoría de caso es primero que sea breve, que sea concisa, que sea precisa. No podemos hacerle la historia de la humanidad a un juez que no tiene mucho tiempo. Recuerdo que cuando nosotros iniciamos la presentación de nuestro programa, el profesor Isiano dijo que es importante que usted conozca el sistema. El sistema, porque aquí de lo que se trata no es solamente del aspecto dogmático. Aquí se trata de el tema práctico. Por eso es una litigación estratégica. Lo estratégico se vincula con lo práctico, con lo cotidiano, con lo que es efectivo, con lo que da resultados. De manera, jóvenes, que una buena teoría de caso tiene que ser clara, tiene que ser precisa. Entonces, ¿por qué mencionaba al profesor Isiano? Porque él nos decía que nosotros debemos conocer cuál es la dinámica de los tribunales. Los jueces no tienen tiempo, jóvenes. Nosotros, estos son tiempos que, o sea, estamos viviendo, son tiempos donde la gente captar su atención es muy difícil. Hay muchos entes distractores. Los jueces también son personas que tienen muchísimas cosas que le ocupan, empezando por el cúmulo de trabajo. Entonces, no le instrumente un legajo de documentos muy voluminoso. Si usted lo puede decir con 5 páginas, dígalo en 5, pero de manera precisa, de manera concisa. Entonces, teoría de caso debe ser clara, teoría de caso debe ser concreta, debe ser específica. No plantee, oigan bien, no importa el ámbito del estrado donde usted se encuentre, no plantee temas que usted no pueda probar. Proposición fáctica que usted establece que
proposición fáctica que usted forzosamente tiene que tener cómo probarlo. Ok. También su teoría de caso hemos dicho que debe ser verosímil. Miren, hay historias que de hecho se la puede contar hasta su propio cliente, pero que usted un poco tiene que buscarle el modo en que la va a presentar. O sea, importa, fíjense, el buen argumento es un argumento que transmite información de calidad. Información de calidad. Recuerden que lo que nos evita una buena teoría de caso es ir a improvisar. Entonces, si vamos a formular nuestra versión de los hechos, ¿qué es lo que perseguimos con ellos? Jóvenes, lo que se persigue es que nos crean. Correcto. El argumento en materia jurídica en general, lo que procura es convencer. Convencer. Recuerden la historia que hicimos la semana anterior, donde les conté que yo estuve inmerso en un proceso en el que habían 4 imputados, de los cuales yo representaba a uno. Yo fui el que más habló, el que más argumentó. Sin embargo, al mío fue que lo dejaron bajo prisión preventiva como medida cautelar. Y los otros, que presuntamente los abogados no habían sido tan brillantes o tan elocuentes, fueron a quienes el juez decidió imponerles una medida cautelar alterna a la prisión preventiva. De manera que cuando salimos, y para colmo, esas audiencias se celebran, ya saben ustedes, a puerta cerrada. De manera que todo eso que usted pudo decir, que pudo ser impactante, que pudo ser muy bueno, que pudo ser, digamos, en términos de argumento, muy persuasivo, según usted, a fin de cuentas, cuando se sale, cuando se abre esa puerta, los familiares lo que esperan es que usted le diga, ansioso, bueno, él se va para su casa. Sin embargo, cuando ellos ven que los otros 3, la información que recaban es que a los otros lo dejaron en libertad y que presuntamente al abogado que mejor lo hizo se lo dejaron preso. Entonces, por eso una voz se oyó de entre los presentes y dijo, no, pero ¿qué abogado bueno de qué? Abogado bueno es el que suelta, dijo, se oyó. Porque, miren, un poco eso sirve de chanza, pero la gente lo que mide, claro, nosotros no tenemos obligación de resultado, nosotros hacemos todo lo que humanamente podamos para lograr persuadir al juez. Eso también va a estar supeditado a, por ejemplo, a la gravedad del hecho. Eran 4 personas, pero de los 4, y lo digo de manera objetiva, no para yo un poco justificarme, de los 4, el que más carga probatoria, incriminatoria tenía, así en la medida de coerción, o sea, la relación de hecho era el mío. Quizá por eso me tocó hablar más. O sea, va a depender mucho, ¿verdad? Pero en definitiva, la gente lo que ve es que los otros 3 se fueron y al suyo se lo dejaron preso. Entonces, lo que queremos es, damas y caballeros, que ustedes, en la medida de lo posible, porque hay cosas que se le escapan a uno, no es verdad que usted, en un caso de un triple asesinato, por bueno que usted sea, aquí puede venir Lee Bailey, ¿verdad? A una medida de coerción, usted puede traer los Castillos, los Pelleranos, a todo el mundo a litigar ahí, y es muy difícil que un juez le vaya a dar una libertad por un triple asesinato. Vamos, o sea, tenemos que partir de ahí. Lo que nosotros tenemos entonces que cumplir, señores, con estas cuestiones que son, digamos, son de orden. O sea, entonces, una buena teoría de caso inicia por ahí. Una buena relación fáctica. Una buena presentación. Importa también la forma en que se presenten las cosas. Cómo usted la dice. De hecho, miren, en los casos, los abogados, a modo de ir como sembrando los jueces cierta idea sutil, incluso cuando van presentando su caso, desarrollan una especie de eslogan, una especie de mantra, una especie de frase que van repitiendo de manera digamos, estratégica. Los que pudieron ver el caso de O.J. Simpson, y lo mencionaron aquí algunos de ustedes, como muestra, ¿no?, de litigación estratégica, al momento, los que pudieron ver ese caso, algunos que son muy jóvenes y a lo mejor no han tenido la oportunidad de enterarse de lo que ocurrió con ese caso, bueno, un caso muy sonoro mediáticamente en los Estados Unidos,
en el que se imputó a un deportista mega famoso, una celebridad, de haberle ocasionado la muerte a su novia, o a su ex esposa, perdón, y a su pareja. O sea, ya estaban separados. Entonces, los que lo vieron recuerdan que cuando él se mide el guante o la guantilla que se encontró en la escena del hecho, entonces cuando él sube a estrado y se mide el guante no le queda, como que no le entra. Entonces, eso como que no se espera de un deportista de tantos años acostumbrado. O sea, a nadie se le ocurre comprar una guantilla que le quede pequeña. Y entonces, esa guantilla que se encontró en la escena del hecho se imputaba, la teoría de caso decía que le pertenecía a él. Y además estaba ensangrentada. Entonces, al no quedarle, a partir de ese momento, si ustedes lo pueden buscar, cuando él intenta entrar la mano, no le cabe. A partir de ese momento, jóvenes, los abogados articularon una frase recurrente hasta el final. Dijeron, si la guantilla no le queda, entonces hay que absolver. O sea, entonces hay que absolver. Hay una gran duda razonable respecto de lo que pasó ahí. Ellos también desarrollaron la línea defensiva de que ahí habían pruebas que se habían plantado, o sea, que se había llevado ahí justamente para incriminarlo, pero sí repetían eso. O sea, si esto es lo que ha ocurrido, si hay una prueba que no se corresponde con la teoría fáctica, con la teoría de hecho, ¿verdad? El aspecto de hecho, entonces hay que absolver, hay que absolver. Ustedes lo pueden ver en los alegatos correspondientes. Entonces, jóvenes, una parte última de una buena teoría de caso, ya hemos dicho la legal, es la teoría probatoria. Digamos que los medios por los cuales se persuade al juez, y eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier diccionario jurídico cuando se haga la definición de la sección de prueba, son los medios con los cuales se persuade al juez. O es la forma de acreditar algo que se afirma. O sea, la forma de, digamos, usted darle soporte a lo que usted plantea en su tesis de caso, en el aspecto fáctico, en el aspecto jurídico, es diciendo, mire, magistrado, esto fue lo que pasó tal día, a tal hora, en tal lugar, respecto de fulano de tal. Y eso que ocurrió ahí, en términos de hecho, se corresponde con el tipo penal tal, digamos que robo. Pero eso no es suficiente. Tenemos que decir con quién vamos a probar o con qué, con cuáles medios de prueba. Ah, bueno, no es solo que digo que ocurrió un robo, no es solo que digo que eso se enmarca dentro de las prescripciones del artículo 379, 381, si vamos a decir que es un robo agravado por la nocturnidad, por la pluralidad de agentes, por el tema de la fractura, por el tema del escalamiento, por el tema de llave falsa, por el tema de la violencia ejercida, por el uso de armas. Digamos que se enmarca dentro del 381. Ese es mi aspecto. O sea, son mis dos presupuestos jurídicos, pero además le digo, magistrado, nosotros lo que hemos planteado lo vamos a acreditar probatoriamente con pruebas a borbotones. Mire, el día que ese ladrón o esos ladrones incurrieron en esa conducta, ahí había una cámara que queda frente al local, a un local comercial que está frente a mi casa, y el dueño de ese negocio nos proveyó a nosotros del video correspondiente y lo acreditamos y lo entregamos al Ministerio Público mediante un acta voluntaria de entrega. Y ahí se ven cuando ellos penetran a la casa y cuando salen. Pero además hay un vecino que al escuchar el ruido a medianoche abrió la persiana y pudo identificarlos. ¿Y quiénes eran? Bueno, es fulano y fulano, a quienes hemos dicho en la parte fáctica que se corresponden con los nombres y los datos de los imputados. Y además que lo identificó. O sea, usted tiene que decir con qué va a probar. No basta con alegar cosas. Usted tiene que probar. Sobre todo si usted está en la atalaya de la acusación. Recuerde lo que hemos dicho de la defensa.
la defensa en ciertos aspectos corre con ventaja, porque nosotros no tenemos, si somos abogados de la defensa, no tenemos que en cierta forma virar las cartas. Podemos desarrollar nuestra tesis de caso y, digamos, reservarla para el momento estratégico en el que entonces lo demos a conocer. Si lo que he identificado es un allanamiento mal hecho, si lo que ha ocurrido es que hay un allanamiento mal hecho, mal instrumentado, por razones formales, por razones esenciales, ¿verdad? De fondo, bueno, fue que se allanó la casa que no era. O es que el Ministerio Público instrumentó un allanamiento al que no estaba autorizado en razón de la hora del día en que lo realizó. Respecto del tiempo, fue a las 11 de la noche, pero resulta que el juez no le autorizó a él a desarrollar un allanamiento en esa hora de la noche. Pero a lo mejor usted se la guarda, ¿no? Recuerden que la litigación estratégica implica el uso de las armas cuando a usted le conviene. Es un poco, la defensa hace un poco aquello de la guerra de guerrillas. Estamos peleando cuando se es defensa con un adversario que por lo regular es más fuerte. Es más fuerte, tiene más recursos, tiene más medios que nosotros para acreditar sus pretensiones. Entonces, por vía de consecuencia, nosotros tenemos que identificar las falencias que pueda tener su tesis. Analizamos de manera concienzuda las actas que aporta. Analizamos los testigos que presenta. Recuerden que el buen abogado, como lo establece el profesor Couture en los 10 mandamientos del abogado, tiene que estudiar y además tiene que trabajar en su caso. Si a usted le han dicho que Juan y Pedro van a ser testigos, bueno, pues usted mínimamente al menos debe agenciarse información respecto de esas personas. ¿Qué es lo que van a decir? ¿Quiénes son ellos? ¿Son amigos de la víctima? ¿Tienen una relación estrecha o tienen una relación comercial? ¿Tienen ellos algún interés de perjudicar al imputado? ¿Tienen una cuestión de carácter previo con el imputado? ¿Hubo alguna vez alguna amenaza de esos testigos respecto de sus representados, perjudicarle? Eso es importante. La fiscalía aportó un video, por ejemplo, para acreditar o el querellante. Bueno, ¿fue ese video manipulado? ¿O la cadena de custodia de ese video es prístina? Lo que le va a llegar al tribunal es ciertamente lo que grabó esa cámara, o eso se alteró, eso se manipuló. Necesita usted entonces, en la medida en que usted tiene acceso a esa prueba, buscar a un experto y acreditarlo a su vez como un perito que vaya a decir que en términos informáticos la secuencia respecto de los píxeles, de los cuadros, bueno, ellos tienen una nomenclatura para acreditar que no, que esa prueba realmente está manipulada. Bueno, eso es una función suya, eso es una obligación suya. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte probatoria, jóvenes, si usted es defensa, bueno, si usted es querellante o Ministerio Público, es forzosa, es obligatoria. De hecho, una querella se la van a declarar inadmisible si usted no dice con qué lo pretende probar. Ello no impide que usted haga acopio de las propias pruebas del Ministerio Público. Regularmente son coincidentes. Regularmente el Ministerio Público y el querellante funcionan como un equipo, ¿no? Funcionan como aliados. Aunque a veces se puede producir una especie de guerra civil entre ellos. Puede que hayan disparidades, pero por lo regular, digamos, hacen acopio de las mismas pruebas. El que contribuye, el que colabora, coadyuva con la acusación del Ministerio Público muy frecuentemente es la persona, la propia víctima, que va y le dice, mira, los que estaban ahí eran fulano y fulano. O mira, esa persona me había amenazado anteriormente, una vez tuvimos una relación y cuando yo él juró que me iba a hacer tal o cual cosa. O sea, que es natural que se produzca una línea de colaboración entre el Ministerio Público y querellante, ¿correcto? Ahora, eso no indica que un querellante no tenga que decir, no tenga que cumplir
incluso por escrito. Saben ustedes que la querella no se prepara, no se presenta en modo alguno de manera verbal. Es un acto inicial que apodera al Ministerio Público o se incorpora a una investigación que ya está en curso, que tiene una serie de condiciones que deben ser cumplidos. Entre ellas, el plano fáctico, el plano jurídico y el plano probatorio, con los mismos requerimientos que se le exigen al fiscal. De manera que, digamos, desde esa esfera, usted debe cumplir siempre con los tres planos. Ahora, la defensa no siempre, hemos dicho, tiene que hacer un aporte de prueba propia. No siempre. A veces porque usted estratégicamente entiende que no procede o porque usted simplemente no tiene elementos de prueba de descargo. No las tiene. Entonces usted recuerde que en el proceso, en la dinámica del proceso, en la estructura del proceso, dentro de los derechos fundamentales del que se defiende, del que está siendo perseguido, está el fardo de la prueba no pesa sobre él, por la garantía fundamental de la inocencia. Es decir, el imputado ingresa al proceso como inocente y por tanto es una obligación de la barra que acusa el derribar esa presunción. ¿De acuerdo? El imputado permanece una especie como un boxeador que espera estratégicamente que el otro tenga que lanzar el golpe. Él no tiene necesariamente que salir a la ofensiva. Pero, ojo con esto, no siempre, si usted tiene la posibilidad, debe digamos, asumir esta estrategia. Si usted tiene prueba de descargo, o si usted tiene una versión alterna de los hechos, o si usted tiene una defensa de coartada, o si usted tiene una legítima defensa, no espere que se le cierren los plazos. Recuerden que la prueba, entre otros principios, debe cumplir con el principio de legalidad. La prueba debe haber sido obtenida de manera legal, pero además debe ser incorporada. Esto es importantísimo, señores. Los plazos en materia de derecho penal son, si usted no los cumple, no los respeta, le inhabilitan la posibilidad de incorporar pruebas. La semana anterior estuvimos viendo el artículo 299. Es posible que usted tenga un testigo que pudo ver quién fue realmente el que le disparó a la víctima, al occiso. Y usted dice, bueno, pero ya yo resolví mi problema. Porque cuando usted habla con esa persona, es coherente. Hay testigos jóvenes, y esto también es parte de la estrategia, que son muy, digamos, muy despiertos, son muy lógicos, tienen una manera de exponer que usted dice, bueno, realmente con esta persona yo estoy convencido de que voy a persuadir al juez de que mis pretensiones, de que mi versión de los hechos es la que debe prevalecer. Pero eso no es para que usted se aparezca con ese testigo cuando usted quiera, ni en la forma en que usted quiera. Al momento de instrumentar un escrito de defensa, usted también tiene que cumplir con eso mismo que se le exige al Ministerio Público, es decir, presentarlo dentro del plazo. Y además decir cuál es la pretensión probatoria. Yo presento a Juan Pérez, porque Juan Pérez se encontraba en las inmediaciones del hospital Cabral Ibáez, específicamente entre las calles tal y la avenida 27 de febrero, y pudo ver el día de los hechos que quien disparó al occiso no fue el imputado, sino una persona desconocida, pero que a él le consta de que no fue el imputado. Pero usted tiene 5 días para usted acreditar eso, tras la notificación de su acusación. Entonces la prueba debe ser acreditada dentro de los plazos, debe ser pertinente, naturalmente. Usted no puede aparecerse con una prueba que en nada contribuye al esclarecimiento de lo que se está discutiendo, que no guarde una relación ni directa ni indirecta. Hay pruebas que tienen una relación un poco tangencial y que contribuye a esclarecer ciertos puntos en un proceso. Pero debe cuidarse de hacerlo dentro del plazo, jóvenes. Y esto se los digo a ustedes, no solamente para el tema probatorio. Por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí la parte recursiva.
Mucho cuidado con el tema del depósito de un recurso fuera de plazo. Es el mismo principio. O sea, los recursos que se intenten en el marco de un proceso deben ser estructurados, deben ser intentados dentro del plazo que nos da la norma. Usted puede tener toda la razón del mundo, pero si lo dijo tarde, si lo dijo fuera del marco temporal que le da la norma, entonces simplemente esa guagua ya se le fue. ¿Por qué? Porque usted ni siquiera va a tener acceso a exponer su recurso. No lo va a tener porque le van a dar una inadmisibilidad formal. ¿Formal por qué? Porque usted no cumplió el plazo. Por tanto, no tengo que analizar el fondo. Usted no cumplió con esta parte. Bueno, lo propio ocurre con la prueba. Entonces, jóvenes, eso a modo de recapitulación respecto de lo que ya hemos visto, ¿no? Hasta hoy. Todo lo que hemos dicho, eso es una especie de repaso hasta ahora, porque lo hemos venido viendo en los módulos anteriores. Entonces, así llegamos a la fase intermedia, o la fase, en este caso, preparatoria e intermedia, porque no nos hemos referido a la fase preparatoria como tal. Miren, la fase preparatoria, como su nombre lo indica, es la fase donde las partes están recabando elementos que acrediten, que le den soporte, digamos, sólido, que sustancien lo que ellas plantean. Digo ellas porque el querellante se supone que tiene que, aunque haya presentado una querella, él puede reformular esa querella. Puede que al momento en que ocurre un hecho, usted como víctima tenga ciertos elementos, pero eso no implica que usted pueda recabar otros. Entonces, digamos que no hay medidas de coerción. Digamos que todavía lo que hay es una investigación abierta. La medida de coerción lo que impone ciertos tiempos, ciertos plazos a la investigación. Si contra el imputado no ha sobrevenido ningún tipo de medida de coerción, bueno, entonces usted tranquilamente empieza, que a propósito, las autoridades investigativas, Ministerio Público, Policía Nacional, etcétera, en nuestro país pecan de ser apresurados en el contexto del desarrollo de una investigación. Un poco se desesperan, no, digamos, no tienen la tranquilidad, la paciencia, que de hecho es un componente estratégico. Es decir, si usted puede interceptar, digamos, solicitarle al juez de instrucción una serie de interceptaciones, usted sabe que hay, ¿verdad? Digamos, una estructura criminal que opera, digamos, trasegando droga. Bueno, pues espérese. O sea, si ustedes observan, por ejemplo, el estilo de investigación de los norteamericanos, ellos son bastante pacientes. Y entonces le dan una especie de seguimiento. Y entonces graban la gente, interceptan los teléfonos, tienen de todo. Porque no hay un plazo para usted investigar si usted no tiene la premura del tema de que ya usted ha solicitado contra el imputado una medida cautelar. A partir de ese momento ya usted judicializó el asunto. O ya usted hizo una citación, ya a partir de ahí, como medida cautelar, empieza a correrle el plazo máximo de duración. Entonces usted lo que tendría como investigador es tomar en cuenta, para que no se le vaya a caer, es el tema de la prescripción. Pero usted va a trabajar con más tranquilidad. O sea, no es lo mismo prescripción que vencimiento máximo del plazo de un proceso. O sea, esos son conceptos distintos, ¿eh? El plazo máximo de un proceso penal en la República Dominicana es de 4 años. 4 años, ¿correcto? Ahora, el plazo de la prescripción, lo que toma en cuenta es la pena máxima que establezca una determinada infracción penal. Diga, salvo que sobrepase 10 años. El Código Procesal Penal dice que, pero no puede sobrepasar 10 años. O sea, los tipos penales en la República Dominicana, contando desde el día en que ocurren, para los hechos que son, ¿verdad?, los hechos consumados, desde el día que ocurren, entonces se toma en cuenta el máximo de duración que tenga la infracción. Vamos a hacerlo a modo de un ejemplo porque creo que se entiende mucho mejor. Digamos que ha ocurrido un homicidio. Hoy ha ocurrido un homicidio, ¿verdad? Hoy estamos a 15 de noviembre.
Bien, a partir de la ocurrencia de ese hecho, empieza a correr el plazo para la prescripción. ¿Cuál es el plazo de vencimiento? O sea, ¿cuándo se cumple el plazo de la prescripción? En 10 años. Porque el tipo penal de homicidio en la República Dominicana se sanciona con 3 a 20 años conforme al artículo 304. De manera que para usted accionar en contra de esa persona, usted tiene 10 años. O sea, usted no tiene que festinar y acusar a quien usted no tiene todavía los elementos, a quien usted todavía no, o sea, haga su investigación con tranquilidad. Bien, entonces, a veces la fiscalía, además, esa tranquilidad, esa paciencia estratégica que usted tiene, muchas veces le va a permitir que en vez de uno usted pueda desarticular toda una estructura criminal. Lo que hace es, por ejemplo, como fiscal, y aquí es un tema que se corresponde mucho más con el tema del investigador, y que la defensa se puede beneficiar de esa premura que acusa con mucha frecuencia a la fiscalía. Digamos que si usted lo que va es al punto donde se comercia la droga, bueno, probablemente usted lo que logre capturar sea al eslabón más débil de una estructura. Probablemente si usted es un investigador estratégico y con cierta digamos, táctica, cierta estrategia para ir por más, bueno, usted un poco observa, usted, digamos, despliega informantes. Bueno, ¿quién es que vende esa cocaína? ¿Cómo es que llega esa cocaína? ¿Quiénes son los distribuidores? Bien, entonces eso es importante a los fines de desarrollar una investigación. Mayobanés, ¿usted quiere intervenir? Sí, profesor, muy interesante lo que usted plantea. Pero el Ministerio Público constantemente vemos que a veces presenta acusaciones en procesos que se ven hasta precipitados, donde no llegan a una conclusión coherente con el fin que se quiere. ¿No entiende usted a veces que el Ministerio Público se deja arrastrar por la presión social en muchos de los tipos de los casos penales que vemos? Bueno, eso es una excelente pregunta de su parte, Mayobanés. Yo creo, profesor, que lo que Mayobanés plantea en su pregunta es la debilidad que tiene el principio del Ministerio Público. Es decir, tenemos un Ministerio Público muy subjetivo, muy poco respetuoso de la legalidad procesal y de la verdad. Correcto. Y entonces, eso conduce a que cuando se quiere una condena, entonces se violan todos los parámetros y todos los controles dados por la ley para garantizar un proceso justo. Y como el Ministerio Público tiene tanta fuerza dentro del proceso penal, porque representa, o sea, es el Ejecutivo, es el Poder Ejecutivo o encarnado en el Poder Judicial, entonces eso hace que se pierda el principio de objetividad, profesor. Correcto. Y se viole. El principal mecanismo de control del Ministerio Público es el principio de objetividad, realmente. Usted no puede acusar, si usted no tiene prueba, olvídese de acusación. Bueno, entonces la violación de ese principio implica, no, yo lo que quiero es que tú estés preso. Entonces yo me voy a inventar lo que haya que inventarme para que tú estés preso, porque yo creo que tú eres delincuente. Entonces es una violación al principio de objetividad. La justicia fuera más pacífica, fuera menos tensa, fuera más constructiva, si el acusador público fundamentalmente se rigiera por el principio de objetividad, profesor. Correcto. Sí, en la misma línea en que plantea el profesor Isiano, ciertamente, o sea, el Ministerio Público no es, digamos,
el depositario, digamos, de un concurso, él no tiene que obedecer, digamos, a un concurso de simpatías y pretender, digamos, corresponder a esas presiones respecto de ciertas personas, porque la prensa lo diga o porque hay que resolver X caso. Bueno, ¿qué ha pasado con el homicidio de fulano de tal personalidad que no se ha resuelto? Bueno, no se ha resuelto porque no tenemos prueba. Esa debería ser la tesitura. No tengo los elementos, no puedo incriminar a alguien respecto de quien no tengo elementos que tengan la potencia como para que yo vaya y presente eso ante un juez. Tengo. Y además, aunque yo tenga, digamos, ciertos datos, yo tengo que corroborar eso, porque soy un órgano llamado a ser profesional, a ser riguroso, a desarrollar una investigación desprovista de cualquier sesgo de carácter ideológico. No tengo que responder, se supone, ¿verdad?, a intereses de carácter económico, intereses de carácter político, intereses de carácter mediático. Lo que me va a decir a mí el modo en que yo debo desarrollar mi investigación son los elementos que yo vaya a encontrar. Elementos objetivos, elementos serios. Entonces, ciertamente el Ministerio Público, como usted plantea, Mayobanex, en un ejercicio a veces de irresponsabilidad, entonces un poco es arrastrado, es llevado a la esfera del populismo y pretende dar respuesta a cuestiones que nada tienen que ver con la posición del órgano, ¿verdad?, llamado a tutelar en el marco de una investigación los derechos de todos. Porque allí donde tengamos un ministerio público que lo que pretenda es, digamos, complacer las apetencias de los sectores de poder, entonces digamos que ahí no hay cabeza segura sobre ningún hombro, porque mañana puedo ser yo, respecto de quien se articule una acusación porque al poder o porque los medios simplemente yo no les simpatizo. Excelente. Entonces no puede ser. El Ministerio Público es un órgano llamado a garantizar, ¿verdad?, los derechos fundamentales de todos. Pero sabemos que eso pasa, pero no debe pasar. O al menos debe disminuirse a una expresión muy mínima. Lo ideal es que desaparezca, ¿no? Creo que Wanda tiene la mano levantada, ¿verdad? Wanda Ortiz tiene la mano levantada. Adelante, Wanda. Wanda, placer escucharle. Adelante. Buenas tardes. Sí, es una pregunta. Como abogado, ¿qué nosotros podemos hacer al respecto en caso de que el Ministerio Público se comporte de tal forma? Bueno, la respuesta más adecuada a esa pregunta es asumir, o sea, cada litigante debe asumir la posición de litigante estratégico. Por ejemplo, y superar las ingenuidades, Wanda. Eso es lo primero, superar las ingenuidades. Lo primero es que cuando usted va para un proceso penal, tiene que estar claro de que el Ministerio Público no siempre juega limpio. Entonces usted tiene que estar ojo avisor para, desde el punto de vista de la litigación estratégica, para desenmascarar cualquier tren de litigación por parte del Ministerio Público que no cumpla con los parámetros que establece la ley. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo claro. En mi vivencia como abogado en ejercicio en materia penal, yo puedo afirmar, y creo que no estaría errado, de que el Ministerio Público, es decir, el fiscal, que es mucho decirlo, y para mucho pesar nuestro, pero si usted hace una comparación realista, del comportamiento de la defensa y del comportamiento del Ministerio Público en materia de la presentación de testigos, en mi experiencia yo me atrevo a afirmar que el Ministerio Público manipula más testigos que la defensa y que el Ministerio Público presenta más testigos falsos en los procesos que la defensa. No sé si usted tiene la misma opinión, profesor. Así es. Sí, ciertamente. Miren, ciertamente lo que tenemos nosotros que hacer es, digamos, lo que nos corresponde como garantes de derechos de nuestros patrocinados.
Debemos ser firmes cuando si usted se entera, Wanda, de que hay una actividad procesal, investigativa, por parte del Ministerio Público que no se corresponda con la seriedad, con la objetividad que amerita el ejercicio de esa función, entonces usted debe elevar su voz y hacerlo por todas las vías de derecho que usted tenga abierta, por todas las vías, incluyendo incluso los mismos medios, incluyendo instancias, incluyendo apoderamiento a los jueces, para que, digamos, controlen ese tipo de acciones por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público, digamos que tiene límites en el ejercicio de sus funciones. Ya lo hemos planteado aquí también. Recuerda lo que decíamos respecto de el secretismo de la investigación y la reserva que puede hacer el Ministerio Público respecto de la carpeta de su investigación. Es decir, casi siempre se niega a que las partes, en este caso el investigado, accese a lo que se ha recabado hasta ese momento en que usted solicita ver de cuál es el curso que ha seguido esa investigación. Bueno, en ese caso ahí hay un atropello, porque en la medida en que se lo niega de manera infundada, o sea, simplemente no me da la gana de que tú acceses y veas qué es lo que yo he hecho hasta ahora y por tanto te coarto tu derecho de defensa, porque yo no quiero. Porque yo no quiero. Entonces, sencillamente, usted, en este caso, apodera al juez de instrucción o un juez de amparo, que sea, para que el Ministerio Público, en la medida en que no fundamenta esa negativa, acuérdense lo que dijimos la semana anterior, del 291. Como el Ministerio Público se niega y se niega de manera arbitraria, recuerden que uno de los principios que deben orientar una investigación es la proscripción, la prohibición de arbitrariedad. El Ministerio Público no puede actuar de manera arbitraria. Está llamado a abstenerse de hacerlo. Cuando actúa de manera arbitraria, actúa de espaldas a la ley. ¿De acuerdo? Entonces, eso, Wanda, desplegar todo lo que nos permita la norma, incluyendo vías legales, incluyendo vías extralegales, como hemos dicho, hacer denuncias en ese sentido, para, digamos, vencer ese tipo de acción por parte del órgano investigador. Un poco en la misma línea que plantea el profesor Isiano. Entonces, jóvenes, vamos a ver, el Ministerio Público, digamos que sí, que ha cumplido con el criterio de oportunidad respecto de ese. Recuerden que el proceso penal, eso es importante que lo tengan en cuenta. En la medida en que uno entiende la estructura de algo, usted la puede comprender, digamos, la puede, digamos, desmenuzar, puede visualizar la dinámica, puede entender las causas que originan el hecho de que se comporte como tal. O sea, en la medida en que usted conoce el sistema, eso le va a permitir una mejor operatividad dentro de él. O sea, no se puede dominar lo que usted no conoce. Entonces, miren, el proceso penal está subdividido por fases. No solo aquí, en la mayoría de países de la región. Tenemos una primera fase, que es la fase preparatoria, que como su nombre lo indica, comprende el tema sobre todo de la investigación. El Ministerio Público durante la fase preparatoria lo que hace es, digamos, desarrollar, desplegar las técnicas de investigación a los fines de ¿qué? A los fines de corroborar, digamos, la hipótesis que él tiene respecto de la ocurrencia de un hecho jurídico penal. Recuerden que tiene que tener relevancia penal. Digamos que cuando usted va donde el Ministerio Público y denuncia, o cuando usted va donde el Ministerio Público y se querella, o cuando el Ministerio Público recibe un informe policial, eso es simplemente un punto de referencia para el investigar. El Ministerio Público no tiene ninguna razón para creerle a la señora que fue del sector tal y le dijo que el esposo de ella la golpea y que el esposo de ella la amenazó o que no. Ok, muy bien, tómele la denuncia a la señora y vamos a verificar si eso es así. O sea, el Ministerio Público no puede
únicamente en base a esa, si es serio, ¿no? ¿Verdad? Si es riguroso. Y nosotros deseamos que así sea, que sea riguroso y que sea serio y garante de los derechos de las personas. Correcto. Ah, bueno, señora, muy bien. Aquí ya tenemos constancia de su denuncia. Mire una copia de la misma y nosotros a partir de este momento vamos a desarrollar una labor de investigación. Tráigame esa persona aquí o yo voy a enviar a alguien a verificar eso. Yo mismo me voy a trasladar al lugar, voy a verificar. Usted dice que esa persona al momento en que la golpeó, rompió las cosas que habían ahí, que ahí estaban unos niños. Bueno, yo todo eso lo tengo que corroborar. Lo tengo que corroborar. O sea, eso es parte del procedimiento preparatorio. Yo no puedo, en virtud de mi función objetiva en el marco del desarrollo de mis funciones, simplemente validar lo que me dice una de las partes. Porque yo tengo entonces que corroborar todo eso. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, a ver, digamos que el Ministerio Público ha desarrollado una investigación profunda. Ustedes recuerdan, y me imagino que casi todos, el caso de una jovencita que trabajaba en una zona franca que apareció muerta, de nombre Paula. ¿Recuerdan ese caso? Sí, sí, en las Américas. Fue muy, correcto, fue muy mediático ese caso. Sí. Fue muy mediático. ¿Qué ocurrió en ese caso? Ese caso es muy interesante para fines de este módulo que nosotros estamos viendo. Fíjense, en esa fase preparatoria, y a propósito de lo que plantea Mayobanex, el Ministerio Público formuló solicitud de medida de coerción contra 2 personas. Sí. Recuerden, medida de coerción no es equivalente a acusación formal. Medida de coerción, digamos, es una solicitud que el Ministerio Público hace con, digamos, un caudal de prueba mínimo. No se le exige al Ministerio Público que en un corto periodo de tiempo, digamos, si hay una flagrancia, él instrumenta una investigación con todo, digamos, el rigor que debe tener. Eso es solamente para fines de acreditar, digamos, la imposición de una medida de coerción. Tengo una persona arrestada, yo entiendo que procede solicitar medida cautelar, bueno, tengo que ir al donde el juez con lo que yo haya podido recabar en 48 horas. Bueno, el Ministerio Público ciertamente recabó algunas, parece ser que habían algunas versiones, algunas pruebas le arrojaban a él que esos 2 jóvenes eran probablemente responsables, autores de la muerte ocasionada a esa joven. ¿Qué pasó después? Que el Ministerio Público, esos 2 muchachos se le impuso prisión preventiva, pero con el paso de los meses, el Ministerio Público tuvo que otorgarle un archivo. Archivó el proceso respecto de ellos tras unos 8 meses. ¿Por qué? Porque en la medida en que él desarrolló la investigación, en la medida en que él siguió entrevistando personas, en la medida en que él profundizó, ahondó, amplió su investigación, cada vez se fue convenciendo más, objetivamente hablando, de que esos no eran los autores de ese hecho. Por tanto, el Ministerio Público no está o no debe estarlo comprometido con una versión inicial que pueda dar una de las partes. Ahora, en la medida en que en el curso de su investigación él no se convenza, bueno, el Código Procesal Penal tiene los remedios para esa investigación y cómo debe resolverse. Artículo 281, archivo. Las causales de archivo son muchísimas, entre ellas la insuficiencia probatoria. La insuficiencia probatoria. Si yo, como Ministerio Público, no tengo los insumos para ir y presentarme mediante, porque recuerden una cosa, jóvenes, por eso insisto con el tema de la medida de coerción. Usted puede como Ministerio Público lograr una prisión preventiva, pero eso se le puede convertir en papel mojado a los fines de usted presentar una acusación formal. Porque probablemente cuando llegue el momento de usted presentar ya un escrito, no para una medida cautelar en el que el sistema, el aparato de justicia penal es más flexible con usted, por las causas que hemos explicado, poco tiempo, no le exijo tanto. O sea, yo como juez de instrucción no le puedo exigir al órgano que venga y me traiga aquí una acusación terminada, acabada. Ahora, eso es distinto a cuando acojo tu petición,
de prisión preventiva y te digo, mira, tú tienes 3 meses para tú investigar y presentarme acto conclusivo. Profesor, ¿Qué son los profesor. le doy la palabra de inmediato, Mayovanes, para cerrar con esa idea. ¿Qué son los actos conclusivos? Los actos conclusivos son, digamos, como su nombre lo indica, es el cierre que se le da a una determinada investigación mediante la presentación de un determinado escrito. O sea, usted le dice al juez, en este caso al juez de instrucción, mire, yo en el marco de mi investigación he podido recabar, hacer acopio de pruebas suficientes como para acreditar en un juicio de fondo que Juan Pérez es responsable penalmente del hecho que yo vengo investigando. Y entonces mire ahí mi acusación formal. O mire, magistrado, en este caso lo que yo entiendo que procede es, hay 3 actos conclusivos que el artículo 293 contempla como finalización del procedimiento preparatorio. A partir de ese momento tenemos la llamada fase intermedia. El procedimiento preparatorio se cierra con los llamados actos conclusivos. El más común de los actos conclusivos es una acusación formal por parte del Ministerio Público. Casi siempre eso es lo que suele ocurrir. Acto conclusivo consistente en escrito de acusación. Pero ese acto conclusivo puede consistir en un procedimiento penal abreviado. Excelente. Si ustedes observan el artículo 293, bueno, esa es otra modalidad de ponerle fin al procedimiento preparatorio. El procedimiento penal abreviado tiene 2 grandes modalidades. Una, que es el acuerdo pleno, en su modalidad de acuerdo pleno, que como su nombre lo indica, lo que significa es que el Ministerio Público y el imputado se ponen de acuerdo de manera plena respecto de los hechos y respecto de la pena. Muy bien, el Ministerio Público me acusa de que yo incurrí en tráfico de drogas. Muy bien. Ciertamente, fiscal, yo estoy dispuesto a declararme culpable. Soy distribuidor de drogas o soy narcotraficante. No hay problema con eso. Ahora bien, como eso tiene una pena de entre 5 y 20 años, mire, fiscal, a mí me interesa que nosotros acortemos el camino, no nos vayamos a un juicio de fondo. Yo le voy a evitar que usted tenga que desarrollar una investigación amplia, que nos enfrentemos a una audiencia preliminar, que nos enfrentemos en un juicio de fondo, que nos vayamos luego a la Corte de Apelación y llevemos eso hasta la Suprema Corte de Justicia. Mire, yo se la voy a poner fácil. Si usted en vez de 20 me da 10 años, yo estoy dispuesto a suscribir un acuerdo pleno con usted. Y simplemente yo firmo, mi abogado firma el Ministerio Público y eso se lo sometemos al juez de la instrucción como cierre del procedimiento preparatorio y el juez de la instrucción dicta una sentencia acogiendo, claro, verificando que se dan todos los elementos para este procedimiento, el llamado procedimiento penal abreviado, en su versión de acuerdo pleno. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una de las formas de ponerle fin al procedimiento preparatorio. Hay otro tipo de procedimiento penal abreviado, que es el llamado acuerdo parcial. Pero ese no se presenta como un acto conclusivo, porque ese tipo de acuerdo se presenta ante el juez que va a conocer el fondo. ¿En qué consiste un acuerdo parcial? Como procedimiento penal abreviado, versión acuerdo parcial. Las partes se ponen de acuerdo respecto de la ocurrencia del hecho, pero tienen diferencias con relación a la pena. Por ejemplo, ciertamente no es incontrovertido que yo fui quien disparó contra el occiso. Sí, yo fui el que cometí el homicidio. Ahora, yo lo que no estoy de acuerdo conforme las características particulares del hecho en que yo me merezco 20 años. No, yo creo que me merezco 10. ¿Por cuáles razones? Bueno, por muchísimas razones. Porque el muerto era un impertinente, porque el muerto me faltaba el respeto a cada rato, porque en ese momento en que yo cometí ese hecho yo estaba desempleado y tenía una situación, digamos, de irritabilidad. Yo tuve un muy mal día y yo puedo acreditar eso, porque mi madre estaba enferma y estaba en un procedimiento tal, y en el parqueo, cuando yo salí estresado del hospital, esa persona entonces me tenía bloqueado mi vehículo.
Y justamente en el contexto de eso fue que ocurrió eso y yo le disparé. Entonces, lo que yo aquí estoy estableciendo es que reconozco que soy el que ocasionó el resultado de muerte. Ahora, yo no me merezco 20 años. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo con eso, fiscal. Yo le firmo a usted el acuerdo donde y se lo planteamos a los jueces de fondo, en que fui yo que cometí el hecho, pero vamos a hacer un juicio respecto de la pena. Entonces, ese procedimiento penal abreviado, versión acuerdo parcial, lo que gira es en torno a un juicio a la pena. Ustedes saben que la mayoría de tipos penales en la República Dominicana, en el Código Penal y en leyes especiales, tienen un mínimo y un máximo. Una cuantía mínima y una cuantía máxima. En ese sentido, las partes pueden no estar de acuerdo respecto de esa escala de pena. Y entonces se procede a fijar una audiencia para fijar cuál es la pena correspondiente, la pena condigna. Y finalmente, como acto conclusivo, tenemos la suspensión condicional del procedimiento. Esas son las 3 modalidades de acto conclusivo conforme al artículo 293. Se está la batería. Bien, entonces, distinguidos, en la suspensión condicional del procedimiento es una figura jurídica Se le fue el audio ahí, profesor. Ok, parece que el profesor está conectando la batería en estos momentos, eh, porque no se está escuchando. Eh, el profe, si nos escucha, todavía no se está escuchando. Ok. Se, se le fue el audio. Estamos esperando que el profe reinicie el dispositivo. Profesor, se le fue el audio, está frisado ahora mismo la llamada, la videollamada. Entonces verifique esa parte. Nosotros estamos en línea todavía aquí todos. Ok. Ok, están reiniciando el equipo. Profe, estamos todos en línea aquí. Parece que se le apagó la llamada. Profe, se le apagó el video, se frizó, pero todavía estamos todos aquí en línea. Déjeme saber cualquier cosa. Ok, ok. Profesor, estamos aquí todos. Eh, estamos aquí esperándole. Se frizó momentáneamente, pero estamos aquí, profe. El audio no lo estamos escuchando, profesor. bien, ahora sí. Ahora sí, le Bueno, escuchamos. Sí, sí. Bien, profe. excelente. Con relación a lo que usted decía previamente, que me llamó la atención cuando usted mencionaba sobre la medida de coerción, muchas veces yo entiendo que por los casos que hemos visto, el resultado del Ministerio Público obtener una prisión en una medida de coerción, que es como si fuera un trofeo para el Ministerio Público, esto se convierte como en la pena anticipada porque son casos que no van a llegar a un fondo, que no van a pasar
y lo que le impone en la medida de coerción se convierte prácticamente tanto en el juicio social que se le hace y la presión mediática, y es lo que se convierte en una pena anticipada, porque, por ejemplo, ver a dos personas que duren 8 meses privados de libertad y que después el Ministerio Público se destapa que no tiene pruebas, yo entiendo que esto es un daño grave a una persona que esté privado de su libertad cuando no hay pruebas suficientes. De hecho, en esta semana yo compartía una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde hay un ciudadano que él cumplió una condena por un homicidio injustamente donde duró más de 804 días privado de libertad, y luego él interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial. Entonces, la Procuraduría recurrió ante la Suprema la decisión del TCA, sin embargo se la rechazaron y condenan al Estado, en este caso, al pago de 10 millones y algo de pesos. No es una suma quizá voluminosa para el daño que significa una persona inocente o que no haya suficiente prueba privado de libertad, pero es un comienzo, diría yo, Claro, para claro que sí. sí. No, y 10 millones son buenos, mayores. Sí, Es una suma con cierta importancia. sí. Bien, entonces, miren, jóvenes, a ver, cuando hablábamos de los tipos de actos conclusivos, recuerden, conforme el 293, escrito y acusación, que es el más común, se puede decir que en un 99% los actos conclusivos que presenta el Ministerio Público son de escrito y acusación. Porque nosotros tenemos también, dicho sea, el tema de que culturalmente no promovemos, digamos, la presentación de actos conclusivos alternos que le pongan fin al proceso de manera, digamos, abreviada, como su nombre lo indica, porque el procedimiento penal abreviado justamente lo que busca es evitar que en un proceso donde, digamos, haya un acopio de pruebas a borbotones, donde usted entiende que sus posibilidades, y esto tiene mucho que ver con la estrategia, ¿no? Con su teoría de casos. Bueno, hay casos en que usted no encuentra simplemente por dónde entrarle, para decirlo en lenguaje sencillo, en lenguaje llano. Al tipo, hay 10 testigos que lo vieron, hay videos, hay de todo. O sea, le encontraron la droga, hay testigos. O sea, cuando usted entonces recibe eso, bueno, usted podría preguntarse, ¿y por dónde yo me voy aquí? Bueno, su estrategia de caso ahí, recuerde que la estrategia de caso, una de las cosas que tiene que tener también es ser flexible. Usted tiene que abrirse a la posibilidad de un acuerdo. El buen abogado no siempre, digamos, está para pelear, para confrontar. El buen abogado también, si estratégicamente lo que conviene es, digamos, abocarse a una discusión inteligente, a los fines de buscar un punto medio con el Ministerio Público para una solución alterna, una conciliación, una suspensión condicional del procedimiento, un penal abreviado. Entonces también eso es parte de la procura de un resultado, digamos, favorable. Eso es importante. Entonces, eso del procedimiento, de la suspensión condicional del procedimiento, ¿qué significa eso como acto conclusivo? Bueno, como su nombre lo indica, el Ministerio Público y el imputado se ponen de acuerdo a los fines de no proseguir con la instrumentación, con la fase subsiguiente del proceso. Mira, te doy esta posibilidad, este acuerdo, claro, que el artículo 40 supedita la posibilidad de una suspensión condicional del procedimiento a que el tipo penal no contenga una pena que pueda sobrepasar los 4 años. De manera que es para casos bastante simples, bastante sencillos, porque el Código Penal dominicano tiene unas cuantías de pena que la inmensa mayoría de tipos penales sobrepasan eso. Pero, bueno, al menos en ciertos casos aplica. Entonces, también usted estratégicamente debe considerar eso, esas soluciones alternas, una conciliación, una suspensión condicional del procedimiento, y así usted se evita de que estar peleando, litigando 4 años cuando el resultado es perfectamente previsible. Hay casos, señores, que el resultado es perfectamente previsible.
Exactamente. Se lo van a condenar, Totalmente. salvo que usted identifique alguna diligencia investigativa groseramente violatoria de derechos fundamentales, que usted pueda entonces argumentar eso. Pero ciertamente, señores, hay casos que el margen de maniobra es muy poco. Entonces, la suspensión condicional del procedimiento también es válida. O sea, no te presento la acusación. Mira, tú lo que tienes que hacer es, en los casos en que proceda, ¿verdad? Pena por debajo de 4 años. Mira, yo no voy a seguir este proceso en contra tuya. Digamos que de lo que se trata es de una persona que está siendo imputado por simple posesión de sustancias narcóticas. Se le ocupa una pequeña cantidad de cocaína, de marihuana. Mira, no voy a perseguirte, no voy a continuar con esto. Si tú te comprometes, vamos a firmar este acuerdo, tú admites los hechos. Esa es una de las condiciones tanto para el procedimiento penal abreviado, acuerdo pleno, como para la suspensión condicional del procedimiento. Tienes que admitir el hecho. Y además tu abogado debe suscribir el acuerdo también. O sea, tú tienes que estar asistido por un abogado que valide este acuerdo. Si lo haces, entonces yo no voy a continuar. Fíjense que es un ganar-ganar, porque por eso es un acuerdo, ¿verdad? Yo no me someto al rigor de un proceso penal por años, resuelvo mi problema aquí, firmo, admito mi culpabilidad y el Ministerio Público, a su vez, tiene un caso menos que sustanciar, que promover. ¿Correcto? Entonces, si cumplo, regularmente hay una serie de reglas, por eso se llama suspensión condicional del procedimiento. Mira, digamos que si se trata de temas de sustancias controladas, no te tienes que comprometer a no visitar ciertos lugares, tienes que comprometerte, digamos, a no usar armas, tienes que comprometerte a vivir en el domicilio, tienes que comprometerte a no salir del país. Por ejemplo, hay un tinglado de prueba. Si tú cumples, simplemente ya terminaste tu proceso. Se extingue la acción penal una vez ya la persona haya cumplido, ¿verdad?, con las exigencias de esas condiciones. Entonces, ahí simplemente se cierra el proceso. Esos son los 3 tipos de actos conclusivos conforme el artículo 293 que cierran la fase preparatoria del proceso penal y da lugar a la llamada fase intermedia, asumiendo que se trata de un escrito de acusación, porque los otros 2, el acuerdo pleno y la suspensión condicional del procedimiento, en caso de que se cumpla, extingue la acción. Por tanto, el proceso no avanza hacia fases posteriores. ¿Correcto? Entonces, si se trata de un escrito de acusación por parte de la Fiscalía, entonces se apertura la llamada fase intermedia. ¿Por qué se le llama fase intermedia? Porque, como dicen algunos autores, tienen unas características bifronte. Mira hacia el juicio y mira hacia el procedimiento preparatorio. Está en el medio, es bisagra. Es una bisagra, ¿no? Puede que el proceso se quede aquí y no avance, y puede que avance si el juez de la instrucción, en el marco de la audiencia preliminar, entiende que la acusación tiene los méritos, ya sea la presentada por la Fiscalía o por el querellante, y entonces la valida, la acredita, todos sus aspectos, incluyendo la fase probatoria, para que el asunto se siga discutiendo por ante el juez de fondo. Que dicho sea de paso, para darle la palabra a usted, Mayované. Gracias. Porque aquí de lo que tratamos es, como dice el profesor Isiano, que seamos cada vez menos románticos. Es un poco ese romanticismo que uno tiene cuando está recién graduado o está todavía en la facultad, en la universidad. Miren, jóvenes, yo no tengo el dato estadístico, pero probablemente el 98% de los casos que la Fiscalía deposita de escrito de acusación encuentran la validación del juez de la instrucción mediante un auto de apertura. El auto de apertura a juicio es el que remite el proceso a la fase de fondo. O sea, entonces, en sentido contrario, el que la rechaza se llama auto de no alugar. La inmensa mayoría, abrumadoramente inmensa mayoría de los casos conocidos en una audiencia preliminar,
depositados por el Ministerio Público pasan a juicio de fondo. De manera que no acudan a una audiencia preliminar en la creencia de que ustedes van a obtener un auto de apertura. No digo que no se pueda, pero se pueden lograr muchas cosas, no obstante su proceso pasar a juicio de fondo. Aún así, usted puede lograr muchas cosas en la audiencia preliminar, que vamos a entrar en ellas cuando escuchemos a su compañero Mayo Banex. Adelante, Mayo. Sí, profesor. Usted ha mencionado aquí de manera muy clara, muy atinada, el artículo 293 que dice de los actos conclusivos. En 3 supuestos, la apertura a juicio mediante la acusación, la aplicación del procedimiento abreviado mediante la acusación correspondiente y la suspensión condicional del procedimiento. Me surgen 2 preguntas a raíz de esta. La primera es, tengo aquí, por ejemplo, en el artículo 281 del Código Procesal Penal, donde estipula que el Ministerio Público puede disponer del archivo cuando considere en alguno de los supuestos que estipula dicho artículo. Esta no supone un acto conclusivo, no le pone fin también al procedimiento ahí cuando estipula el archivo a raíz del 281. Y la otra inquietud que tengo es sobre esos 3 supuestos que del artículo 293, en el caso dependen directamente de la voluntad del Ministerio Público. Vemos que en el numeral 3, pues dice que el Ministerio Público lo remite al juez. Sin embargo, en el caso de la aplicación del procedimiento abreviado, ¿esto se hace directamente entre el Ministerio Público y la parte o se hace con la anuencia del juez? No sé si me entendió las 2 preguntas que le formulé. Gracias. Sí, lo entendí. A ver, vamos con la primera. Presentación, o sea, implementación de archivos por parte del Ministerio Público. Eso es una facultad, ¿verdad?, del órgano que investiga. Es lo que hemos dicho. El Ministerio Público como entidad que realiza una investigación objetiva, sin parcialidades o al menos sin favoritismos, está llamado a acogerse a los resultados de sus hallazgos en su investigación. Por tanto, no es un acto conclusivo como se establece en el contexto del 293, porque el 293 es un acto conclusivo que da lugar, digamos, o le da cierre al proceso, pero no, digamos, en el sentido de que el Ministerio Público no ha recabado los elementos de prueba. En el caso del escrito de acusación es lo inverso, o sea, justamente el Ministerio Público ha encontrado las evidencias, los instrumentos probatorios suficientes y presenta su acusación, y por tanto, si el juez lo valida, sigue el proceso, sigue avanzando, pero el Ministerio Público tiene los elementos, tiene las pruebas y se la presenta al juez mediante su escrito de acusación. En el procedimiento penal abreviado, lo propio. El imputado y yo, que soy el Ministerio Público, en una discusión abierta que hemos tenido y franca, hemos llegado a el acuerdo de que él reconoce la comisión del hecho y además está de acuerdo respecto de la pena. Él se acoge a que en el homicidio, que nosotros tenemos una acusación, una investigación sólida. Ahora, no obstante yo tener la investigación con las pruebas suficientes, también estoy abierto, porque es un ganar-ganar. Yo me evito también tener que proseguir con este proceso hasta todas las fases que me restan, y por otro lado tengo una condena. O sea, yo estoy cumpliendo mi función. El imputado se beneficia en la medida en que evita el riesgo de que se le impongan 20 años y nosotros lo que vamos es a validar, a homologar donde el juez de la instrucción. Mire, magistrado, nosotros aquí nos hemos puesto de acuerdo. Y mírelo aquí está todo firmado. Mire las pruebas aquí, no es que no hay pruebas, las pruebas están y se le presentan. En un procedimiento penal abreviado, al juez se le presenta toda la prueba. Toda la prueba. Claro que sí. Lo único es que el juez emite una sentencia, claro, si se dan todos los elementos, porque el juez por algo se lleva donde el juez. El juez es garante de que las partes, digamos, han firmado de manera voluntaria. Se le pregunta al imputado, mire, usted firmó este acuerdo, usted está conteste en que la pena sea esta, usted está conteste en que usted admitió los hechos.
Ah, sí, magistrada. Abogado, sí, también. Todo bien. Ahí se emite la decisión. ¿De acuerdo? Y lo propio ocurre con la suspensión condicional del procedimiento. Las partes lo suscriben y lo que van es a homologar donde el juez. Entonces, ¿qué ocurre con el archivo? En el archivo no se le presenta, el Ministerio Público no se lo presenta al juez. Si ustedes ven el 291, el Ministerio Público simplemente tiene la facultad, ahora tiene que motivarlo. Tiene que fundarlo en una de las causales que tiene el 281. Y a diferencia de los otros actos conclusivos, lo que dice, yo no tengo los elementos. Aquí concurren una serie de aspectos, o ya esto prescribió, o la acción penal se ha extinguido, o el imputado se murió, o hay una causa legal que me impide proseguir. O sea, basta la lectura del 281. De manera que no es un acto, digamos, para ponerlo entre comillas, Mayovanes, conclusivo en la medida en que concluye una investigación. Ok. O sea, el Ministerio Público se convence de que concurren una serie de causales que le impiden a él presentar una acusación. Se lo impiden, porque si usted no tiene los elementos, y ahí volvemos con la génesis de digamos, la función del Ministerio Público, la objetividad. La objetividad. Bueno, es que yo no tengo las pruebas. Por eso citábamos el caso de Paula, de la joven Paula. Sí. Al final, ese Ministerio Público dictaminó un archivo con relación a las dos personas que estaban privadas de libertad. ¿Por qué? Porque tras su investigación, él dijo, no, pero yo no tengo los elementos. No los tengo. Correcto. Entonces, el archivo es un carpetazo que se le da a la acusación o a la investigación. Se cierra la investigación porque no tiene los insumos para presentarlo mediante un acto conclusivo, como ocurre con el 293. Ok. Bien, Mayonex. Gracias, profesor. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, jóvenes, miren, naturaleza de la audiencia preliminar. ¿Y qué buscamos nosotros en una audiencia preliminar? No hay que desalentarse, no quiero yo aquí llevar el espíritu de desaliento, en el sentido, asumiendo que usted está colocado en el atril de la defensa. Bueno, pero ¿y para qué voy a una audiencia preliminar? Si en un curso de litigación estratégica me han dicho, o sea, no debo hacerme no debo albergar mucha esperanza. Bueno, no necesariamente. Si es querellante, acusador, sí. Bueno, si usted es querellante, puede dormir tranquilo, ¿eh? Si usted es Ministerio Público o es querellante, duerma tranquilo, duerma con mucho sosiego, que tiene que ocurrir un terremoto categoría 8 casi, para que ese juez, en términos del proceso presentado por el Ministerio Público o el querellante, para que ese juez dictamine un no al lugar. Ahora bien, un poco equiparando la estrategia que hay que seguir en el marco de una audiencia preliminar con el arte taurina, ¿no? De la cuestión de los toros. Es probable que usted no mate el toro en la audiencia preliminar, que usted no liquide el proceso, pero usted lo puede debilitar. Usted lo puede debilitar porque el juez, y eso sí suele ocurrir, eso pasa, aunque remita el proceso al juicio de fondo, en ocasiones acoge solo de manera parcial la acusación. Acoge de manera parcial. ¿Qué otro elemento usted puede atacar? Usted puede atacar la calificación jurídica. La calificación jurídica. Sí, es decir, o sea, su estrategia ahí va a estar orientada en la audiencia preliminar, digamos, a enervar, a disminuir la potencia de la acusación en la medida en que usted procura que se reconozca que lo que concurre es un tipo penal, digamos, menos grave. Mire, magistrado, aquí se dice que lo que hay es un robo, pero realmente no hay ningún robo. Él le entregó la cosa. No es verdad que él la sustrajo. No es verdad que el imputado la sustrajo. No, la víctima se la entregó. Y por tanto, aquí lo que podríamos tener es un abuso de confianza. Es un abuso de confianza. Y nosotros tenemos la forma de probar eso, magistrado. Y en fin, usted resalta ese elemento. 15 minutos, si el juez, no obstante remitir el proceso al juicio de fondo, le acoge esa parte que tiene que pronunciarse. Si ustedes observan el 303 y el 301,
al momento del conocimiento, tras el cierre de los debates, el juez tiene que fallar, entre otras cosas, respecto de la calificación jurídica. O sea, ok, las partes han venido aquí con esta calificación jurídica. La defensa me está solicitando que la varíe. Él tiene que fallar sobre eso. Tiene que decidirlo. De manera que usted no lo liquida, pero digamos que usted pasa al juicio de fondo no con la calificación de un robo agravado, sino con la calificación de un abuso de confianza. Y el abuso de confianza es un tipo penal de carácter correccional. De manera que usted se puede estar evitando ahí que su cliente, digamos, se le imponga una sanción extremadamente grave a que salga con 1 o 2 años, en el peor de los casos. Eso es importante. Otro elemento que usted tiene que, digamos, tener en cuenta en el marco de una audiencia preliminar, aunque se lo remitan el objetivo principal debe ser el no al lugar, es decir, que se rechace la acusación. Pero hay temas, ¿verdad? Como hemos establecido, que usted lo puede atacar, digamos, de manera un poco como estratégicamente para restarle la potencia a la acusación. Bueno, la medida cautelar, la medida de coerción. Uno de los contenidos que tiene que tener la resolución de auto de apertura a juicio es respecto de qué va a pasar con las medidas cautelares a las que está sometido el imputado. Entonces, usted va probablemente consciente de que ese proceso no se va a terminar ahí con un auto de no lugar, pero volvemos con el caso aquel en el que yo litigué, que dejaron el muchacho preso. A lo mejor esa familia que le va a llenar esa sala a usted, ahí en esa audiencia preliminar, cuando usted logra, ¿verdad? Aunque se lo van a... Pero ellos no entienden eso. La gente no entiende eso. La gente lo que entiende es que cuando esa audiencia se cierra, si usted logra que en su fallo el juez diga, se varía la prisión preventiva, que es uno de los aspectos sobre los cuales el juez tiene que decidir al momento del conocimiento de la audiencia preliminar. Entonces usted va con sus presupuestos, que acrediten que ya esa prisión preventiva no debe continuar. Así como cuando usted conoce la audiencia de medida de coerción, que lleva las actas de nacimiento, lleva la carta a la Junta de Vecinos, lleva la cuestión del club deportivo que hay por ahí, todas esas cosas de las cuales usted hace acopio para que no se lo dejen preso desde el inicio mismo del proceso, usted la puede reiterar y llevar cuestiones nuevas, todas las que usted pueda conseguir. Entonces, cuando esa familia ve que usted le dice, a él lo soltaron, miren, él va a salir libre, la gente entiende que usted ganó el caso, ya, O sea, eso de que, eso luego hablamos, de que eso después nos van a convocar para un juicio, pero la gente lo que va a ver es que ese muchacho va para la casa. Y la muchacha, la esposa que está ahí esperando a su pareja, se pone feliz, la madre, y usted es el mejor de los abogados. Usted, naturalmente, que sabe, ¿verdad? Como técnico, que ese proceso le falta un largo trecho. Sí. Pero para ellos, usted ha ganado prácticamente el proceso. De manera, jóvenes, que su estrategia debe estar en el marco defensivo, ¿verdad? Estamos haciendo el enfoque defensivo. Entonces, tomar en cuenta todos esos aspectos. Bueno, el tema de la oferta probatoria, es importante lo que dice el profesor. Recuerden que la audiencia preliminar tiene como naturaleza, digamos, como finalidad principal, un juicio a las pruebas. Exacto. ¿Verdad? Es un test a la prueba. Entonces, usted ataca, natural, obviamente, que usted refuta todo lo que usted entienda que esa acusación tenga de deficiente, usted tiene que atacarlo. Toda la ilegalidad que usted haya podido identificar, toda la inutilidad, toda la impertinencia respecto de una prueba, entonces usted tiene que solicitar su exclusión. ¿Por qué? Porque lo que existe como principio fundamental respecto de la prueba es la libertad probatoria, pero todo ello está condicionado a que esa prueba sea primero legal. No es que la fiscalía puede ir a tumbarle la puerta, por más fiscal que sea, al imputado si un juez no le ha autorizado a desarrollar ese acto. No es que para que el imputado diga dónde están ciertos elementos de prueba se le puede torturar. No funciona así. De manera que si usted ha identificado una serie de aspectos que riñen con el principio de legalidad, es el momento en la audiencia preliminar
de solicitar que esa prueba quede extirpada del proceso, quede excluida. ¿De acuerdo? Lo propio pasa con la prueba impertinente o la prueba sobreabundante. A veces o sea, esa libertad probatoria está sujeta a ciertos límites. Bueno, pero ¿y por qué la fiscalía tiene que traer 10 personas para decir que la noche del sábado 10, ¿verdad? En tal lugar, el imputado llegó y, digamos, le provocó un disparo a la víctima? Bueno, pero y con 5 no estaría bien. ¿Y por qué tenemos que someternos a oír 10 testigos que vienen a probar lo mismo? Es una prueba sobreabundante. O unos documentos que lo que vienen es acreditar una cuestión que ni siquiera es incontrovertida. O una prueba que sea de carácter impertinente. Magistrado, pero mire, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros estamos discutiendo aquí. ¿Qué importa que ese testigo sea acreditado para venir a decir que fulano de tal esa noche, mientras conducía, cayó en un hoyo, ¿verdad? Que había ahí en la... Bueno, si eso no tiene una relación directa, magistrado, vamos a solicitar la exclusión de eso. Porque recuerden que la prueba tiene que cumplir con ciertos requisitos, como una garantía, ¿verdad?, de los límites al poder punitivo, a la arbitrariedad. ¿De acuerdo? Entonces, claro que sí, es el momento, ¿verdad?, más indicado para usted, digamos, ejercer o solicitar que se ejerza por parte del juez de las garantías esos mecanismos de control, que a su vez pueden ser el fundamento para un no al lugar, aunque es difícil, pero en la medida en que usted logra, digamos, que se excluyan, digamos, ciertos testigos por muchísimas razones y que se excluyan, por ejemplo, ciertos documentos. Entonces, bueno, usted dice, magistrado, mire, como nosotros aquí hemos solicitado que de 10 pruebas que la Fiscalía ha traído en su acusación, se excluyan 9, de 10, hay 9 que no deben figurar en este proceso. La que queda, no es verdad que va a poder acreditar la responsabilidad penal en el marco de un juicio de fondo. Por tanto, aquí lo que procede es dictar el no al lugar por insuficiencia probatoria. Cuando ustedes observan el artículo 304 en su numeral 5, entre otras causales para dictar auto de no al lugar, está el hecho de que la prueba, conforme la ponderación que hace el juez instructor, no es suficiente. No es suficiente. O sea, esto no me da el ancho, no es suficiente para que yo le diga a esta persona que se someta al rigor de un juicio de fondo. No. Mire, fiscal, esto no es suficiente. Sencillamente se queda aquí. Se dicta auto de no al lugar. Y fin del cuento, fin de la historia. Profesor, Sí. en virtud del artículo 166 y 167 del Código Procesal Penal, que habla sobre la legalidad de la prueba y la exclusión probatoria, y sobre esta fase, la que usted ahora mismo está brillantemente exponiendo, sobre la fase intermedia y la audiencia preliminar, ¿es este el momento ideal para invocar la exclusión probatoria, o esto puede hacerse en cualquier estado de la causa? Si usted observa, si usted lee el 166 y el 167, le va a decir que en cualquier estado de causa. Correcto. En cualquier estado de causa, la legalidad de la prueba se puede invocar. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya estamos en la fase final. Sí. Hay una pregunta aquí en la sala. A ver. Aunque no tenga la intención de tratar el proceso. Dale. No, porque el ejercicio de un derecho no es un acto dilatorio. Exacto. O sea, si usted solicita la exclusión de una prueba y tiene que fundamentarlo, naturalmente. Bueno. Si usted fundamenta las razones por las cuales esa prueba debe ser excluida, por ejemplo, no, es que el juez no puede establecer eso. Por ejemplo, en términos prácticos, hay un tipo de prueba que permanentemente se está incorporando en los procesos, que yo entiendo que es ilegal. ¿Cuál será? Que son, por ejemplo, los informes psicológicos de la fiscalía. La fiscalía tiene un psicólogo y ese psicólogo hace unas evaluaciones ahí, y eso no es más que un interrogatorio. Esa prueba es ilegal. Y además viola el contradictorio. Esa prueba es ilegal. Es una prueba preconstituida. Y que eso incorpora un interrogatorio al proceso. Y no es un anticipo tampoco. Y sin ser un anticipo. No es un anticipo.
O sea, ciertamente, eso se puede discutir. Eso es claro, privilegiado. solicitar. Eso es privilegiado. ¿Ustedes Mayo Bandera, escucharon? cada vez que usted le pongan un informe Una entrevista, psicológico sí, como ya. de la fiscalía como prueba, usted está en presencia de una prueba ilegal ahí. Y Correcto. puede solicitar legalidad en todo estado de causa. Bueno, Muy bien. ahora mismo en la práctica vemos que el Ministerio Público constantemente pretende meter muchos documentos para hacerlo voluminoso, los casos que no tienen a veces ninguna relevancia. Y lo otro es con relación a también a eso que señala el profesor José de los Santos Hiciano, es a raíz también del artículo 312 del Código Procesal Penal, que establece de manera excepcional cuándo pueden ser presentados actas y este tipo de documentos, informes y este tipo de cosas. Sin embargo, calladito lo meten ahí. Si uno no está atento, pues entonces puede ser perjudicado en un proceso penal. Bien, señores, muy interesante esta jornada, realmente enriquecedora con las intervenciones de ustedes, pero ya por razones de tiempo, que es un tirano, tenemos que darle cierre a esta facilitación. De manera, jóvenes, que placer haberles tenido en el día de hoy y nos estaremos viendo el próximo sábado. Dios mediante. Excelente. Nos vemos el próximo sábado. Un abrazo. Gracias, profesor. Muy buena la clase de hoy, como Excelente. siempre. Gracias.